un mecanismo histórico de impunidad. Nosotros creemos desde el Polo Democrático que este mecanismo tiene que ser sustituido y reunir los estándares internacionales. Un principio elemental de un tribunal en términos de derecho es la independencia, es la imparcialidad, ¿cierto? Es que realmente no haya ninguna relación de amistad, enemistad, de vínculos políticos, etcétera, entre el ente que inicia la investigación. Si esto no fuera un factor de procedibilidad para poder avanzar en una investigación penal, no habría problema. Es decir, si realmente se tratara de mociones de censura o actividades, pero es que estamos hablando de crímenes, estamos hablando en muchos casos de delitos graves contra el patrimonio público, contra los bienes del Estado, o delitos contra la seguridad, o delitos, insisto, contra la vida, etcétera, y me parece que esto es intolerable. Yo creo que la Comisión de Acusaciones no muestra resultados, es decir, ahí... Y esto se cruza con los otros fueros, es decir, si el Congreso investiga a los magistrados de las altas cortes y las altas cortes investigan también a los congresistas y vemos la puerta giratoria de que hoy son magistrados de una corte, luego pasan a la otra, luego son procuradores o luego son contralores, como acabó de pasar cuando dejamos el voto en blanco por la elección de contralor, no por la persona sino por el mecanismo en sí mismo, es decir, una persona que fue magistrado, que luego fue procurador, que ahora es contralor, casi que lo que se está comprando son impunidades. Yo te juzgo, tú me juzgas, yo te absuelvo, tú me absuelves, y así no puede funcionar un sistema de justicia independiente e imparcial. Representante Yair Acuña, bueno, ¿qué pasa con la credibilidad de la Comisión de Investigación? Es que volvemos y lo decimos. Yo llevo 4 años en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones. Sí. Y hoy... ¿A cuántos has acusado? He llevado a un proceso, recordemos, sí, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones, la gran mayoría de las denuncias son por decisiones que toman los órganos de cierre. Es decir, por sentencias que emiten los altos tribunales. Usted como abogado sabe, yo tal vez desde mi posición como ingeniero quisiera tal vez tener la formación y la claridad jurídica suya, pero usted como abogado sabe, pues aunque mis estudios de especialización, maestría y ahora con próximo doctorado, pues algo me orienta en el derecho. Usted como abogado sabe que las altas cortes no son judicializables por sus decisiones de cierre. Salvo que sean prevaricatos. Bueno, que sean... pero los prevaricatos tienen que ser probados o antecedidos si hay un cohecho o si hay un ofrecimiento anterior. Sí, si el fallo va en contra de la ley, bueno, simplemente... única y exclusivamente si el fallo va en contra de la ley. Del resto, en este país, creo que tenemos un Consejo de Estado lo suficientemente transparente. Creo que tenemos una Corte Suprema de Justicia lo suficientemente transparente. Creo que tenemos... Hay cortes que están un tanto cuestionadas y que en la reforma de la justicia, en la fallida reforma de la justicia, se planteaba incluso la eliminación de ellos. Fíjate que frente al Consejo Superior de la Judicatura tampoco ha avanzado ninguna acusación. Es decir, estaba una acusación, ¿sí?, una acusación ya formulada. Pero te voy a preguntar, terminó en 4 años, ¿cuántas acusaciones has hecho tú, Yair? Ya te cuento, que terminó decidiendo la renuncia de Henry Villarraga. Tenía la acusación ya formulada ante la plenaria de la Cámara. ¿Y qué pasó? Y renunció. Se fue del cargo antes de ser acusado. Antes de ser acusado ante la plenaria de la Cámara. Yair Acuña, un miembro de las minorías al interior de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones, donde la Unidad Nacional tiene unas mayorías abrumadoras, una unidad nacional de la que yo hago parte como Unidad por la Paz, porque creo en la paz de este país, y ustedes como Polo también creen en la paz de este país, y pues no a cualquier costo, pero creemos en la paz de este país. Y cuando en esa Comisión de Investigaciones de Acusaciones que demoré 4 años inicialmente, ¿qué pasó? Que cuando tuve la intención de impulsar las investigaciones, había de alguna forma una mixtura entre el gobierno de hoy, que hoy ha sido reelegido, y los gobiernos anteriores. Y yo formulé por primera vez, o por segunda vez, el llamado a indagatoria de un funcionario, de un alto servidor, de un alto funcionario del Estado, que es el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, por varias conductas presuntamente punibles. Y esa investigación, que es la 3086, para darle el radicado exactamente, usted puede revisar mi actuar, revisar mis actuaciones,
al señor fiscal general de la Nación, al doctor Eduardo Montealegre, le abrí investigación sin apartado de los temores, porque es que también los congresistas cada día somos más vulnerables, mientras que para investigar un alto funcionario del Estado se necesita todo este procedimiento que hemos denominado usted y yo como paquidérmicos. Para investigarlo a usted y a mí no se necesita sino un sencillo oficio, incluso suscrito por un anónimo, para que seamos judicializados. Incluso estamos en una inseguridad jurídica de tal forma que el sistema de pesos y contrapesos que debe existir en un Estado se ha desdibujado. Entonces, cuando usted me hace la pregunta, ¿a cuántos has acusado en estos últimos 4 años? Primero le respondo, la gran mayoría de las denuncias asignadas a mí, que han sido 140 y tantas denuncias, de las cuales el 87% fue evacuado en archivos, producto de que eran contra sentencias de las altas cortes, en donde yo no consideré que había ningún prevaricato, ni un posible cohecho, ni ninguna conducta punible de las altas cortes en ese sentido. Y cuando se me ha asignado una investigación de ese yo te investigo, tú me investigas, del Consejo de Estado y de la Honorable Corte Suprema de Justicia, donde tengo investigación, me he declarado siempre impedido para conocer. No porque necesariamente el impedimento, porque los impedimentos son taxativos tal y como usted lo sabe, sino por un posible conflicto de intereses. Y eso podría acarrear como consecuencia una posible pérdida de investidura. Jamás he asumido una investigación en contra del Consejo de Estado ni en contra de la Corte Suprema de Justicia, precisamente para poder darle transparencia al tema. Ahora, indiscutiblemente, ¿qué ha pasado? Que como han sido triunviratos, a lo cual yo he sido enemigo de los triunviratos y sigo siendo enemigo de los triunviratos, tanto así que en el reparto que hice una vez llegué a la comisión de acusaciones, cuando yo le dije, yo había pedido con un mes de antelación que me informaran acerca de todos los procesos, dije, proyecten una resolución donde a mí no me dejen una sola investigación del Consejo de Estado ni de la Corte Suprema de Justicia, y haya un solo investigador por proceso. Eso indiscutiblemente, mi doctor, lo que yo presumo, y presumo del principio de la buena fe, como dice nuestra Constitución, es que seguramente durante estos 4 años, si se mantiene la tendencia de un solo investigador por proceso, indiscutiblemente, porque el llamado indagatoria es potestativo del investigador. A la hora de ser potestativo del investigador, luego de la indagatoria que viene, calificar, y luego de la calificación que viene, acusar, si a bien lo considera el investigador. Así que eso le va a dar mucha celeridad. Pero poner 3 tipos de acuerdo, y perdóname utilizar el apelativo tipos, sino colocar 3 honorables congresistas de acuerdo, es terriblemente complejo porque es hacer sala para hacer un auto de forma. Eso es una cosa escabrosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero sí sé y puedo asegurar que la administración de justicia política parlamentaria, y hago la claridad, sí ha funcionado en otras latitudes. Recordemos el caso del Watergate, reconozcamos que hubo esa comisión senatorial y que hizo que el presidente de ese entonces tuviera que salir del gobierno, producto de que unas interceptaciones que fue absolutamente probado que desde el Salón Oval de la Casa Blanca se venían auspiciando contra el Partido Demócrata en ese momento unas interceptaciones ilegales, y eso hizo que no solamente un fiscal de turno, bueno, se cuenta la historia que el presidente ese mismo día llamó para que trataran de tumbar al fiscal que llevaba la investigación, y hizo 3 llamadas, y al final el procurador general de la Nación terminó tumbando al fiscal. Pero sí está demostrado que la administración de justicia parlamentaria, desde el orden político, está absolutamente probado que sí es funcional. Lo que hay que cambiar es el procedimiento de cómo hoy funciona, y si se quiere, las calidades y cualidades para ingresar a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones. Representante Yair Acuña, démosle la oportunidad al representante Uribe. Usted ha dado una cifra muy significativa, dice que el 87% de los procesos están evacuados. Y el 13% impulsados. Y el 13% impulsados. En mi despacho. Bueno, evacuados es archivados. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está ratificando es que la Comisión de Acusaciones no funciona, ¿no? Es decir, hay denuncias penales y obviamente el nivel de avance y la pregunta es, ¿ha habido algún caso en estas décadas de funcionamiento de la Comisión de Acusaciones de que un caso haya llegado a la Corte Suprema para que se desenvuelva un juicio? La respuesta es no. Entonces tú no me puedes decir
que en un gobierno como el que hace referencia el doctor Yair Acuña de Álvaro Uribe Vélez, donde hay cantidades de denuncias, donde pasó todo lo del DAS, yo fui víctima del DAS, yo ayudé a cerrar el DAS, yo hice juicios contra el DAS, yo hice el juicio contra Jorge Noguera, que fue director del DAS, y puedo probar todo lo que se hizo allí. Y ahí en la comisión de acusaciones no va a pasar nunca nada contra este ex jefe de Estado que, haciendo uso de ese mecanismo de impunidad, no tiene acceso, digamos, las víctimas, los afectados, a la justicia. Yo creo que lo que está probado es que el mecanismo es totalmente ineficiente. Si no es posible, como lo dice el representante Acuña, poner de acuerdo 3 representantes para llamar en un auto de trámite, calcule poner de acuerdo a los 15 de la comisión, luego a los 102 de la Cámara, y luego, perdón, los 167 de la Cámara y luego los 102 del Senado, para que eso haga tránsito y llegue a la Corte Suprema. Es evidente que es un mecanismo totalmente inane, un mecanismo ineficiente, ineficaz, parcializado, no independiente, que permita realmente procesar a estos altos funcionarios. Nosotros creemos que es urgente, y el llamado que ha hecho el Polo en este tema de la comisión de acusaciones es que este mecanismo debe ser sustituido por un mecanismo más moderno que realmente garantice. Yo sé que un jefe de Estado no puede ser investigado pues por un juez promiscuo municipal o por un fiscal pues delegado de una unidad de delitos contra la vida o lo que sea. Tiene que haber obviamente unos jueces calificados, y los tenemos. Está la Corte Suprema, está el fiscal general, hay unos fueros que tienen unos límites, pero lo concreto y lo cierto es que lamentablemente este mecanismo se ha entrabado realmente para que avancen denuncias y para que haya investigaciones. Igualmente se presta también para ese lleve y traiga de privilegios entre altos funcionarios que pueden estar involucrados en graves conductas, en graves crímenes, y que se autoproporcionan impunidad. Yo insisto, eso hay que discutirlo. Este país demanda una reforma a la justicia. Un jefe de Estado tiene que darle ejemplo a todos los ciudadanos del país. Si los ciudadanos parten de que el jefe de Estado puede violar la ley, etcétera, ¿quién más no debe tener responsabilidad? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que un presidente de la República, o que un alto magistrado de una corte, o que el fiscal general. Es decir, entonces, cuando se crean estos mecanismos de fuero tan fuertes y tan inexpugnables para la justicia, pues estos altos funcionarios se sienten con la facultad de hacer lo que sea, y que están por encima de la ley, por encima de la justicia, y nadie en un Estado de Derecho puede estar por fuera de la justicia y de la posibilidad de que rinda cuentas, no solamente en lo político, sino también en lo judicial, por sus actividades como jefe de Estado, como magistrado de una alta corte o como fiscal general de la Nación. Representante Yair Acuña, ¿cómo hacer entonces para agilizar estos procesos y de alguna manera recuperar la credibilidad en la Comisión de Acusaciones? Nosotros estamos totalmente de acuerdo que la Comisión... Primero, no estamos de acuerdo con que salga la facultad del Congreso de obtener o de darle trámite a la responsabilidad política de los altos aforados o de los aforados constitucionales. Creo que es un error en el sistema de pesos y contrapesos quitarle esa posibilidad al Congreso de la República. El control político debe existir, lo que no puede existir es... La responsabilidad política, recordemos que al tú declarar indigno a alguien, esa persona sale inmediatamente del cargo. Inmediatamente del cargo. La responsabilidad penal, estamos totalmente de acuerdo, que debe ser por un supratribunal, y así estaba contemplado en la reforma a la justicia, en la fallida reforma a la justicia. Creemos nosotros que ese tipo de asuntos debe ser tratado por un supratribunal. Estamos totalmente de acuerdo, pero el Congreso no puede renunciar a obtener o a tramitar la responsabilidad política de los aforados constitucionales, y no solamente un debate de control político, no, sino que le traiga consecuencias de tipo político. La indignidad política como tal es la pérdida de los derechos políticos también, y el salir del cargo también es como Pero tú has visto, por ejemplo, cuando se trata de hacer una moción de censura a un ministro, terminan las bancadas mayoritarias sacándole en hombros, en aplausos. Pero recordemos algo, miren, cada día la democracia colombiana se va volviendo una democracia más madura. Cada día. Hoy teníamos un Congreso anterior. Primero empecemos en el primer gobierno del señor expresidente Uribe. Allá habían unas voces disonantes del Polo Democrático, que por cierto soy admirador del Polo Democrático. Luego vino el segundo gobierno y habían unas voces disonantes también
de algunos sectores, entre ellos el Polo Democrático. Hoy, el gobierno del presidente Santos, cuando comenzó, tenía unas voces disonantes del Partido Verde, que luego terminaron agregados diplomáticos a la unidad nacional. El Polo Democrático se mantuvo en su posición